La fascinación sobre la persona de Jesús trasciende los siglos y ya la gente de su tiempo se hacía muchas veces la misma pregunta: ¿quién es este hombre? Resultaba desconcertante, dejaba a la gente perpleja. La gente hacía todo tipo de conjeturas. Curiosamente, los únicos que no tienen ni la menor duda de quién es, quitando su bendita madre, son los demonios. Ellos saben que Él es el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, saben perfectamente quién es Jesucristo. Pero por lo que respecta a los hombres, sin duda que estaban profundamente confundidos. Es a lo que se refiere este brevísimo pasaje de apenas 3 versículos en Lucas 9, 7, 9. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. La gente está en ascuas, la gente está sorprendida, preguntándose quién es este hombre. Pero esta pregunta que se hacen unos individuos concretos, como pueden ser en este caso el rey Herodes o el mismo Poncio Pilatos, ¿quién eres? Al final es la pregunta que nos hacemos todos, porque es la pregunta más importante, porque de la respuesta a esta pregunta depende el curso de la historia y depende el curso de tu vida y de la mía. La pregunta es esta: Jesús, ¿quién eres tú? Porque si no eres nadie, porque si eres uno más entre tantos, sigamos con nuestra vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero si tú eres quien tú dices que eres, el mundo depende de ti, la historia depende de ti, y la historia de mi vida depende de ti. Porque si tú no eres nadie, yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Pero si tú eres quien tú dices que eres, yo solo puedo vivir para ti. Eso es lo que dijo, lo que dejó escrito el gran Carlos de Foucault en aquel día tórrido de verano, cuando entró en una iglesia y se sentó en un banco y tuvo aquel encuentro con el Señor Jesús, y deja escrita esta maravillosa frase para la eternidad: cuando me di cuenta que había un Dios que me amaba, comprendí que solo podía vivir para Él. Cuando me di cuenta que Cristo era Jesucristo, que Cristo es Dios amor hecho carne, comprendí que ya solo podía vivir para Él, para este amor, y que ya todo lo demás carecía de sentido si no era vivido por Cristo, con Él y en Él, una existencia cristológica, una existencia centrada en Jesucristo, en el centro de mi vida. Es cuando yo me cambio de asiento. Hasta hoy era yo el que iba sentado en el asiento del conductor y yo metía la marcha, si era para adelante o para atrás, o si mi vida iba a ir en primera o en cuarta. Y de repente me doy cuenta que otro quiere conducir mi coche, que otro va a conducir mi carro. Y me echo a un lado y me pongo en el asiento del pasajero, porque no me quiero bajar del coche, pero tampoco quiero conducir. Hay gente que se baja del coche porque no quiere ir con Jesús. Hay gente que quiere llevar a Jesús de pasajero. Quiero que Jesús esté cerca de mí, pero que me acompañe Él a mí. Que Él bendiga mis planes, que se cumplan mis deseos. Pero cuando yo acepto ir en el mismo coche que Él y le dejo a Él conducir y llevar las riendas de mi vida, la vida cambia para siempre. Porque yo no sé a dónde va el coche, pero el que conduce sí. No soy yo el que decide la ruta, ni el camino, ni las paradas. Yo ya no decido nada. Simplemente acepto ser su compañero, ser su copiloto, ser su pasajero. La gran pregunta: ¿quién es este hombre? Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?
Nosotros los sacerdotes, y perdonad que siempre hago referencia a ellos, pero creo que es que tenemos una misión nosotros tan importante. Cuando yo hablo de Cristo, cuando predico desde el ambón, cuando predico la palabra de Dios en la celebración de la Santa Misa, la gente queda fascinada, la gente queda impactada, la gente siente deseos de conocer a Jesús, de entregarle su vida. La gente, cuando me oye predicar, hace esta misma pregunta que se hizo Herodes, el virrey: ¿quién es este, de quien oigo semejantes cosas? Pero si lo que está predicando este sacerdote es verdad, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? De aquí surgen las vocaciones, de aquí surge el deseo de santidad, de aquí surge la llamada a la conversión, de aquí surge salir de una vida de mediocridad o de pecado grave para vivir una vida de gracia, una vida auténtica, plena en Cristo. De aquí surge el deseo de dar la vida, de no ser cobarde, de estar en sitios peligrosos, si es lo que nos corresponde, por vocación, de no ser mercenarios en la Iglesia, que estamos ahí por un sueldo, pero cuando vemos venir al lobo salimos huyendo y abandonamos el rebaño, como he visto hacer, por ejemplo, aquí en estas selvas a muchos sacerdotes, lamentablemente, que no están en sus parroquias por los peligros que corremos. Humanamente comprensible, sí, pero evangélicamente no. Y lo mismo las religiosas, cómo se eligen los destinos. Estamos dispuestos a ir donde no quiere ir nadie, a anunciar el Evangelio donde nunca se ha anunciado, a dar testimonio de Jesucristo donde nadie lo conoce. Cuando yo me pongo de rodillas, ¿qué hago cuando rezo? Cuando le miro a Él expuesto en la custodia, cuando miro la hostia santa, Cristo vivo, Cristo pan de vida bajado del cielo y que da la vida al mundo, ¿qué es lo primero que me asalta? ¿O estoy ahí que miro más el teléfono y el WhatsApp que la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Que a quién no le habrá pasado eso alguna vez? A ver, un mensajito. ¿Y le estás mirando a Él? ¿Y qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Pues debería de ser esto. Debería de ser esta pregunta: Jesús, ¿quién eres tú? Que me tienes maravillado, me tienes fascinado, me tienes obnubilado. Estoy completamente patidifuso, perplejo. No salgo de mi asombro. Cómo el Dios infinito que no cabe ni en los cielos ni en la tierra se ha encerrado en esa pequeña custodia, se ha encerrado en el sagrario, se ha encerrado en mi pecho, dentro de mi corazón. Cómo un Dios tan grande puede caber en un corazoncito tan pequeño como el mío. Y eso no es como para quedarse maravillado, eso no es como para quedarse perplejo, eso no es el éxtasis, que uno sale de sí mismo y queda impactado para siempre ante la maravilla de la persona de Jesús. La gente de su tiempo estaba desconcertada. Cristo sigue desconcertando. Yo presento a Jesucristo de tal manera que resulta desconcertante, que descoloca a la gente, que cuestiona a la gente y que te hace pensar: ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué sirve mi vida si no ha quedado transformada por Jesucristo? Es que en esta Santa Misa, donde todos nos hacemos la misma pregunta: ¿quién eres tú que me hablas en tu palabra? ¿Quién eres tú que te entregas en el sacramento? ¿Quién eres tú que cuentas conmigo para llegar a los últimos rincones de la tierra? ¿Quién eres tú que sin merecerlo para nada has querido amarme tanto, tan incondicionalmente? Benditos nosotros si somos capaces de descubrir en Cristo Jesús lo importante que es vivir en el Señor, vivir en la Iglesia, presentar el misterio de Cristo
presentar el misterio de Dios Trinidad en toda su transparencia, en toda su grandeza, en toda su sencillez, y que siempre cuando nos pongamos de rodillas, como humildes caminantes, como humildes servidores, como humildes hijos, como humildes amigos, sepamos decir tú y yo, hoy y siempre: Jesús, ¿quién eres tú?